vídeos. En este caso hoy traemos un vídeo doble de las rondas 8 y 9. Comentar que en estas dos partidas, en estas dos rondas, pues lo principal fueron pues las derrotas de Iván Salgado ante Lázaro Bruzón y ante Cheparinov, y las otras dos partidas pues terminaron en tablas, ¿no? Tenemos ahora mismo tras 9 rondas disputadas al peruano Julio Granda con 4,5 puntos y a los grandes maestros el húngaro Richard Rapport y al búlgaro Iván Cheparinov con 4 puntos. En la última ronda se decidirá el torneo y Granda juega con negras contra Iván Salgado, que si bien viene ahora de derrotas seguidas, tiene un mal score contra Iván cuando Iván lleva blancas, ya es especialista en ganarle en la última ronda, le ha ganado un par de veces, buenas partidas, con lo cual no va a ser una partida de todas maneras fácil. Y la otra partida enfrenta precisamente a Rapport contra Cheparinov. A Granda, desde luego, ganando le valdría para la victoria en solitario. En caso de tablas, depende un poco de la otra partida. Si gana Rapport y quedan empatados Rapport y Granda, el campeón es Granda por el encuentro individual. Si gana Cheparinov, el campeón sería, en este caso, Cheparinov, porque tiene mejor score individual, match individual contra Granda. Y en caso de derrota de Granda y tablas entre Cheparinov y Rapport, en este triple empate quedaría campeón por mayor número de victorias el peruano Granda. O sea, tenemos tres posibles ganadores de cada última ronda, aunque por supuesto el que mejor lo tiene es el peruano Julio Granda, ¿no? Bueno, vamos a comentar ya las partidas, para que no se nos alarguen mucho. Tenemos que comentar estas 4 partidas. Empezamos por la de la ronda 8, Salgado contra Bruzón. Esta fue una partida de una pena, donde el gallego tuvo una clarísima ventaja y la verdad que aquí dejó escapar lo que podría ser su primera victoria. Bueno, esta variante de la apertura del alfil, una especie italiana para evitar españolas de Bruzón. Todo esto era más o menos preparado por Iván, conocida como el plan este A4-A5. En principio todo correcto. Este torre 1, C3 y este caballo H7. Esta línea pues está un poquito de moda en esta posición, es la que más se está jugando, ¿no? También hay otras opciones, alfil G4 es muy temático. Clavar el alfil va un poco por cuestión de gustos. Incluso aquí se ha jugado rey H8, pero bueno, este caballo el caballo H7 está bastante de moda, ¿no? Iván jugó aquí alfil E3, que en principio también parece la mejor jugada, y la línea principal. Se ha jugado caballo BD2 también. Y aquí, en vez de seguir las últimas partidas más de moda, que son con caballo G5, por ejemplo, y si caballo BD2, alfil G4, H3, y se cambia aquí en F3, esto se considera un poquito más cómodo para el blanco, ¿no? Con la pareja de alfiles. Era un poco la línea que esperaba Iván, ¿no? Este rey H8 lo comentamos, había algunas partidas y puede ser interesante, ¿no? Sacar el rey de la diagonal e intentar jugar F5. Bueno, aquí Iván jugó D4, que es novedad, ¿no? Le parecía que tras dama B3, aquí hay bastantes partidas, de hecho eran las que se jugaban, y en principio con una cierta ventajilla blanca, partida de Korneyev con blancas, contra Golod, una partida de Mamedov, partida de Borky Perdojevich contra Sokolov. Jugadores fuertes jugaban aquí dama B3, ¿no? Iván pensaba qué pasaba después del caballo G5, caballo BD2 y F5. Parece que esta línea esta es la partida, Mamedov contra Violet, ¿no? Parece que hay ligerilla ventaja blanca. También otra opción, por ejemplo, dama E8, caballo BD2. Esta es la partida que os comentaba de Perdoyevi contra Sokolov. Incluso esta fue la que decía Korneyev Golov, que acabó en tablas. Pero en todas estas posiciones parece que el blanco tiene una ligera ventaja, ¿no? A Iván le molestaba F5 directo, aunque parece que tras E por F, torre por F, caballo BD2, ¿no? Y si caballo G5, pues hay varias ideas, ¿no? Aquí, como por ejemplo alfil D5, y parece que hay ventajilla blanca. O sea, quizás aquí la crítica sea dama B3, como mejor jugada. D4 también se puede jugar, y en este caso Lázaro pues respondió con la directa F5, ¿no? Quizás volver con el caballo F6 tampoco es que fuera malo, pero bueno, o tomar en el centro. En principio F5 parece un pelín arriesgado, aunque contra intentar una ruptura en el centro, pues una ruptura lateral para minar estos peones blancos. Es interesante, lo curioso fue aquí que, bueno, Iván decidió tomar E por F. En principio no parece lo mejor contra F5, ¿no? Hay algunas jugadas como alfil D3, o incluso D5, o alfil D5. Pero resulta que tras E por F, hay la jugada interesante E4, y tras caballo F2,
Aquí Lázaro Bruzón nos sorprendió con torre por F5. Esta jugada pues, nos parecía un poco mala por tal lo que se venía a la partida, ¿no? Y con ayuda de Houdini, que tampoco le gusta. Jugaba más normal jugar con D5 o incluso alfil por F5. Estas jugadas parecían más normales, con una posición bastante cómoda para el negro. Resulta que esta torre por F5 viene una jugada directa D5, ¿no? Aparte de defender el peón de A, amenazas el caballo, y tras caballo E5 alfil 2, ¿no? Y aquí Bruzón, después de mucho pensar, se metió en caballo D3, que en principio es la única que mantiene el peón, ¿no? Porque, por ejemplo, si caballo F6, C4 intermedio, con idea de caballo C3, y aquí el problema principal es el peón débil de E4, ¿no? Y también caballo G5 o alfil G5, en todas estas líneas, bueno, se acaba uno comiendo el peón, ¿no? Si alfil G5, caballo por E4, con ventaja, y si caballo G5, hay varias ideas, ¿no? Como se puede tomar en G5 y en E4, y si no, simplemente es, pues, por ejemplo, una jugada como dama B3 o torre A4. Hay varios planes para presionar lo que es el flanco de el peón de E4, ¿no? Como estamos viendo un poquito esta idea, ya está centrado esto, correcto. Bien, entonces lo curioso de esta posición, perdona que ajuste la pantalla, ahora está, creo que ya está correcto. Vale. Lo curioso de esta posición es que caballo de 3 en principio mantiene el peón, pero las blancas tienen un juego muy bueno tras alfil por D3, E por D3 y C4, ¿no? La idea es desarrollar las piezas y este peón en D3 pues va a quedar bastante débil, ¿no? Y vemos que, por ejemplo, el caballo en H7 o la torre en F5 incluso no están idealmente colocados. Resulta que tras alfil F6, caballo C3 es buena, ¿no? Hay otras ideas, también torre A3, pero no entregar el peón. Torre F7, la unidad de defenderlo, caballo B3. Es curioso, aquí a los jugadores, a ambos se les escapó, bueno, a ambos no, a Iván, y luego nos sale de comentarios cuando le preguntábamos también teníamos a Cheparinov y Granda, ¿no? Decíamos, caballo F3, pero, no, pero está mala, ¿no? Alfil G4, resulta que alfil G4 es un error por caballo E5, vemos este golpe, ¿no? Y si alfil por D1, caballo F7, y claro, a D por E5, dama por G4 con clara ventaja. Bueno, la posición podría haber sido la misma, pero resulta que en esta posición hay una jugada clave, que es torre B1. Torre B1 da al blanco muy buena ventaja por el tema de que se presiona la columna B, el peón de B7 es débil, este peón va a ser débil, luego vamos a poder jugar caballo C3, idea de caballo D4, tomar el peón en D3, etc. ¿no? Y resulta que si hacemos C5 o C6, ¿no? Por ejemplo, pues hay una jugada como torre B6. ¿Vale? La torre es muy fuerte y habría de nuevo muchas debilidades. Es una pena que Iván no viera esta jugada, el mismo concedió, pues la verdad que no la consideró aquí. Es una pena porque le hubiera dado una muy buena ventaja y tuvo otra, casi a este nivel yo creo que casi decisiva, ¿no? Para jugadores de 2600. Pero bueno, tras caballo B3, alfil F5 podría haber sido lo mismo que caballo F3, alfil F5. Vamos, ahí hubiéramos llegado a la misma posición. F5 jugó caballo D4, alfil G6. Aquí esperaba dama D7, ¿no? Aunque tras dama B3 las blancas tienen ventaja. Pero tras alfil G6 parecía un poco malo por caballo E6 y Bruzón se metió en el contraataque este de dama H4. Aquí es la última oportunidad de Iván de conseguir una clara ventaja y se le escapó un detalle, ¿no? Dama H4, es cierto que toca el peón de C4 y aquí había la jugada torre A4, ¿no? Que no solo defiende el peón, amenaza C5, incluso también la torre puede venir a D4 y luego B7, ¿no? Y con capturar el peón en un futuro más adelante, y también la idea caballo F4, que desde allí puede atacar D3 y G6, ¿no? Esto también en un futuro. Claro, la primera idea de Iván, bueno, dama F4 era otra opción, y la primera idea de Iván era, caballo F4, pero claro, a esto no vale por torre G4, ¿no? Entonces es una pena. Resulta que Iván no jugó relativamente rápido en esta fase de la partida, un poco más rápido, le faltó profundizar un poquito, e hizo alfil de 4. Tras esta jugada de Bruzón, caballo G5, que es muy buena, la posición se vuelve totalmente igualada. E incluso, tras este F4, que no es muy bueno, aquí parece mejor jugar, por ejemplo, incluso dama D2, o algo más tranquilo, ¿no? Para controlar F4 y G3, ¿no? O también C5, varias opciones, G3. Bueno, este F4 ahora sí que parece dudoso, porque tras caballo E6, G3, dama H3,
Aquí Iván empezó un buen rato ahora sí de tomar de peón o de torre. Parece ser que de torre era más sano, ¿no? Alfil F5, torre E3 y tras C5 y C5. Esta posición es pues, igualdad. Igualdad. Iván pensó que aún tenía aquí algunas opciones de intentar ganar y jugó de por E6 con el plan de G4. Pero resulta que este plan de avanzar los peones deja a la posición negra un poco difícil, ¿no? Tras torre E7 y G4 es único para F5, de repente aquí el negro encuentra muy buen contrajuego. Bruzón jugó torre F8, parece ser que aún era mejor torre A E8, y resulta que si F5, el sacrificio este da ventaja incluso a las negras, ¿no? Esta posición es un poquito mejor para las negras. Tienen 3 peones por la pieza, el rey está abierto, un peón peligroso en D3, mala estructura de peones en C3, C4 y A5. Esto parecía bastante peligroso e incluso bueno, ¿no? para el negro, ¿no? Había otras opciones. Por ejemplo, vieron esta línea también los jugadores. Esto parece, no hay problema para el blanco. La jugada era torre A, E8, ¿no? Incluso si torre E3, dama H4 y si F5, C5. Esto parece un poco mejor y la posición estaría bastante equilibrada. Entonces, bueno, aquí vemos que esta jugada fue la de Bruzón, torre F8, aunque ya parecía mejor torre E8, y aquí, incomprensiblemente, Iván pues comete un gran desliz que le lleva a la pérdida de la partida, ¿no? Era única F5, y tras alfil por F, G por F y torre por F, alfil F2, ¿no? Parece que aquí tuvo algún lapsus con la jugada torre A2, ¿no? Que nunca también hay rey H1, y estarían las negras un poco mejor, pero torre A2 sí que pierde, pero sin embargo alfil F2 tiene que ser el negro el que demuestre la corrección, o que encuentre el jaque continuo, ¿no? Parece ser que, bueno, es interesante H5, aunque tras torre E3, torre G5 y torre G3, aquí hay que ver, por ejemplo, dama F5, ¿no? Que parece que sí que da la igualdad, o si torre G5 directo, no es claro si G3, y aquí de nuevo la jugada H5, aunque parece que esto es un poquito, puede ser un poquito mejor para el blanco, ¿no? Tras dama D2, por ejemplo. Tras dama D2, si torre G4, dama G2. Bueno, esto es interesante, ¿no? Torre G3 parece que no puede ser que llegue, aunque es una posición complicada, ¿no? Tras dama F4 y rey G2, aquí hay que ver la línea D2, torre por E2, y parece que tras dama G4 también hay jaque continuo aquí. Igual, el sacrificio directo puede ser ¿no? Que quizás se debe jugar. Pero bueno, F5 era obligatorio. Torre E3, resulta que tras dama H4, las blancas quedan perdidas por el motivo táctico de tras F5, C5. Ahora resulta que si F por G6, claro, C por D4 y tras C por D4, dama F2. Este es el motivo táctico, ¿no? La indefensión de la torre y este jaque. Esto es lo que lleva a la pérdida de la partida. Torre G3 se come y también alfil por F, G por F, dama por D4, jaque con ventaja decisiva. La otra opción, tras C5, es torre por D3, que era la mejor chance práctica, y a C por D4, torre por D4. Vale, objetivamente, tras alfil E8 también las negras están ganadas. Pero bueno, aquí por lo menos aún hay 2 peones y quizás aún alguna debilidad y quizás aún hubiera algo más de partida. Pero Iván había colapsado ya en este momento, jugó la muy mala, alfil G7, claro, no vio que tras torre por G7, a E7, le retoman de nuevo, ¿no? En esta posición, si por ejemplo dama por D3, resulta que torre por F5 pues gana, ¿no? O dama G4, hay muchas. Y tras E7, torre por E7 se defiende todo. Que conste que a E7, torre por F5 también ganaba, ¿no? Simplemente torre por E7, dama por E7, volvemos a lo de siempre, ¿no? Resulta que si F por G6, dama E3 gana. Vemos en estas líneas siempre es el problema del rey, ¿no? Está mal colocado. Y tras dama D3, alfil F7, pues Iván abandonó una pena de partida, ya digo, sobre todo por la apertura, donde tras torre B1 o torre A4 tenía todas las chances para ganar. Después no estuvo fino y la pena es este F5 que no hizo, y torre 3 es un pequeño, un grave error de todo el torneo, como decía Iván, ¿no? Que realmente había sido un error inexplicable y el más extraño de todo el torneo. Vamos ahora con la siguiente partida, que enfrentó a Julio Grande Cheparinov. El otro día Kramnik, el campeonato ruso, había ganado con esta línea y
Granda, que suele un poquito mirar las partidas de Eite, pues le pareció interesante salir de rey, que hacía tiempo que no hacía, y plantearse este. Por mala suerte para él, Cheparinov tenía esto bastante mirado, lo había mirado y bueno, le molestó B6. Aquí Granda empezó a pensar muchísimo, quería jugar esquemas normales, este B6 se molestó, gastó ya media hora para jugar C4 y tras alfil B7, alfil D3, ¿no? Normal es jugar caballo C3. Pero bueno, tras caballo C6, caballo C3, caballo B4, ¿no? Le gustaba la idea esta de ganar la pareja de alfiles, cerrar el centro con D6 y E5 para luchar contra el alfil de casillas negras de las blancas, ¿no? Una idea interesante. Parece ser que tenemos aquí ahora tras alfil C2. Bueno, aquí ya se apresuró a tomar, no había prisa, se podía jugar primero la otra idea, pero bueno, se tomó caballo por, y aquí E5. Ahora se jugó caballo C3. Vemos aquí que caballo por E5 no vale por dama G5. Entonces tras caballo C3 y D6, D3, G6. Aquí se precipitó, dijo que era un poquito mejor caballo E7. No vio la siguiente jugada de Granda, que le da bastantes chances, ¿no? Caballo E7 con idea de caballo C6 y después jugar por su idea, ¿no? G6 permite un B4 muy interesante, ¿no? Al amenazar tomar. Y resulta que se está amenazando también dama A4, jaque cambiando las damas, ¿no? Granda aquí tenía muy poco tiempo, había gastado muchísimo tiempo en la apertura, llegó a quedarse con apenas 5 minutos por la jugada 10, 12, por aquí ahora enseguida. Y la verdad que una vez que por la jugada 15 más o menos, ¿sí? Una vez que se cambiaron las damas, para él fue mucho mejor, ¿no? Aquí tras CB4, dama A4, dama B7, toma B4, jugó caballo E7. Bueno, aquí había algunas alternativas interesantes, como por ejemplo alfil G5, pero bueno, Granda se decidió por H4, aquí tenía muy poco tiempo, ya os digo. Entonces aquí alfil A3, torre D8, H5, G5, cerrando, ¿no? Entonces caballo D2, caballo C6, dama A4. Bueno, aquí la mejor jugada caballo D4, aunque Cheparinov de momento quería evitar damas ante el apuro de tiempo, pero bueno, tras F5, el caballo D5, vio que no era, finalmente era necesario, ¿no? Aquí rey F7 y tras E por F, caballo D4. A partir de aquí Granda empezó a jugar muy bien, con apenas 2 minutos, pero jugó todo el resto de la partida. Cheparinov parecía que en algún momento tenía ventaja, pero Granda se defendió muy bien, ¿no? Aquí tras caballo por F5, caballo 4, rey E6, ya os digo, la partida transcurría en una posición bastante igualada durante todo el tiempo, ambos jugadores maniobraron, pero realmente no hubo ningún momento clave hasta aquí. B5, esto es interesante para minar el centro, y resulta que tras caballo E3, tomar, ahora este peón queda un poquito débil, y la pareja de alfiles parece que las negras están mejor, pero Cheparinov no fue capaz de conseguir ventaja. Tras torre C8, caballo E2, alfil A6. Criticó un poquito esta jugada Cheparinov. Parece ser que era un poco mejor caballo F5 con una ligerita ventaja negra, ¿no? Intentar eliminar este caballo y después jugar A6. Porque tras alfil A6, tras caballo E4, jaque, aquí rey F7, de nuevo parece que alfil E5. Houdini valora esto como 0,60, pero no le parecía mucha ventaja a Cheparinov, ¿no? Pero quizás era un poquito mejor luego para intentar desclavar el rey, venir rey, incluso rey F5, rey G4, ¿no? Para comer este peón que puede llegar a estar dentro. Pero bueno, rey F7, caballo D2, torre C6, caballo E4, rey F8, C5, justo a tiempo para eliminar los cambios. Tras D por C, caballo por C, en la posición hay una serie de cambios y la posición queda muy igual, ¿no? Torre C7, bueno, aquí es lo mismo, ¿no? Alfil por C5, torre por, alfil por, era una posición realmente un poco igualada con alfiles de distinto color, ¿no? Si D3, pues simplemente ahora se puede jugar alfil E3 y igualdad. Vale, entonces tras torre de C7 hay esta serie de cambios más o menos forzados y llegamos a este final, donde realmente la posición negra es un poquito mejor, ¿no?, por el peón pasado, pero no parece que es suficiente. Aquí la última chance, comentaba Cheparinov, que era jugar a 6, caballo D4, torre C3, caballo B3, alfil A3, ¿no? Un poquito mejor para el negro, donde se puede activar donde el rey puede estar un poquito más activo e intentar aprovechar ahí alguna debilidad, ¿no? Y con el fuerte podemos de 3, pero objetivamente solo parece que las blancas se pueden llegar a defender, aunque en la práctica era más difícil, ¿no? Tras D2 es mucho más fácil porque el rey llega y el peón D2 está débil, ¿no? Caballo B3, torre C2 y A4. Aquí se comentó la opción, si por ejemplo torre A2, simplemente aquí este final realmente es fácil de entablar, ¿no? Torre C6 y esto es igualdad, este final de torres no era tablas. Y aquí era curioso porque se amenazaba G3, ¿no?
decía que las negras estaban manejando G3 y que G3 es muy buena para defender, ¿no? Y tras rey G5, rey E2, pues lo que vamos a tener es, va a caer este peón y va a caer el D2, con lo cual al final estamos, ¿no? Y tras estos cambios, bueno, aquí decidió Cheparinov simplificar, aunque torre C7 no cambiaba la posición, ¿no? Simplemente mover las piezas, pero bueno, no hay ninguna ventaja objetiva, el caballo puede llegar a ser bastante bueno, tras caballo C4, E3 y activar la torre. No hay ventaja, se decidió cambiar y el final de peones simplemente hicieron unas jugadas por inercia y aquí fueron tablas. Vale, vamos a ir con las... Estamos ya con la ronda 9 y vamos a ver la partida de Cheparinov contra Iván Salgado, que habíamos comenzado. Bueno, contra este G3 Salgado muchas veces está jugando ahora lo que es la Grunfeld, aunque aquí decidió jugar esta línea con B6, que la juegan varios fuertes jugadores, y tras enroque, pues de repente Cheparinov utilizó esta línea, que es mucho menos jugable. Aquí lo normal es caballo C3, pero lo hizo este D5, que hay unas 65 partidas en la base de datos, pero le molestó muchísimo a Iván, ¿no? Realmente no la tenía bien preparada y se quedó bastante sorprendido y tras una muy buena pensada y descubrió este gambito que ya existía, me pareció interesante, pero bueno, aquí hay muchas jugadas, aunque no le acababa de convencer ninguna, se ha jugado mucho caballo A6 sobre todo, hay ideas con caballo 4, con C6, incluso con E6, etcétera, ¿no? Le parecía, pero bueno, le pareció interesante a priori castigar esta jugada y todo esto era muy teórico, ¿no? Tras dama B3 se conocía que hay que hacer dama C8, por el tema del alfil clavado, no se puede comer en C4, y tras dama por B5 en C6. Esta es la idea principal, ¿no?, del gambito. Caballo C3, torre B8, dama 4. Todo esto se conocía, no había muchas partidas. Una de Yudovich, había una original de Shimagin con negras, que fue el maestro ruso en el 65, que fue el que inventó este gambito, y otra de Lalich contra Gerard Welling en la isla de Man en el año 95. Incluso otra más de esta Yudovich Ismagin, la partida original. Aquí Ismagin jugó alfil A8, ¿no?, en vez de alfil A6, que fue lo que jugó Iván. Aquella partida siguió con A3, D6, torre B1, caballo D7, etc. Bueno, hasta la partida la acabó ganando Yudovich, arribó un campeonato de Moscú en el año 65. Alfil A6 parece un poquito más interesante. Bueno, aquí era interesante B3 y esta línea la había calculado bien Cheparinov, que le daba ligera ventaja blanca. Era interesante también. A3, caballo G4. Había una partida de la de Lalich, habían jugado contra Welling, habían jugado caballo E8, C5, caballo C7, dama C2, dama B7. Y tras B4, pues aquí acabó ganando también el blanco. A3, caballo G4, C5. Esta jugada es novedad, en principio buena, ¿no? Torre A2, que este es el plan típico también de sacar la torre, en varios momentos es ventaja blanca, ¿no? Aquí hay que valorar siempre la idea alfil por C3, que estuvo en el aire, para estropear la estructura de peones. Pero bueno, en principio torre A2, caballo G5, y aquí tras B3 y alfil B7, caballo E5, torre 8, pues también ganó blanco. Realmente este gambito, la estadística es mala, ¿no? Estas tres partidas terminaron con derrotas negras, o sea, no parece suficiente en la práctica para conseguir buena compensación. C5 es una novedad, también bastante buena, ¿no? Aquí había alguna idea como H5, D6, pero bueno, Iván jugó al Nicola normal, caballo G, E5, y tras caballo por E5, alfil por E5, Cheparinov jugó torre 1. Esta quizás es imprecisa. Era un poco mejor torre A2 o torre D1, ¿no? Y con una buena ventaja blanca. Tras torre 1, Iván jugó torre 8. Otras opciones eran E6 o dama B7, pero bueno, ya os digo, hay cierta compensación. Granda durante la transmisión decía que aquí él sentía que las blancas estaban mejor. Era cuestión de irlas sacando poco a poco y que no veía una compensación de las negras a la larga no sería suficiente. Aunque quizás tras este torre 1 y torre 8, aquí de nuevo torre A2, Cheparinov jugó H4 y de repente fue la última chance de Iván y donde realmente sí que pudo tener contrajuego, que fue tras caballo D8, con idea de caballo E6 y presionar en C5. Aquí incluso los motores de análisis ya sabemos que son un poquito la referencia para determinar ciertas posiciones. Le daban solo una ligera ventaja a blanco, ¿no? Solo 0,40, una cosita así. Pues bueno, hoy en día esto por un peón no es mucho, la verdad. Fue su última chance práctica, no vio esta idea, ¿no? Tomar también era una opción, aunque estaba un poco peor, pero hizo un H5 que resulta perdedor, debilita el enroque y aquí Cheparinov jugó muy bien, ¿no? Alfil F4, muy buena jugada, si torre por B2, alfil C6 pierde, si alfil por C3, B3 y alfil B5 simplemente se puede mover la dama y hay dama C4, por ejemplo dama E4 o dama C2 con clara ventaja también, y tras alfil por F,
Dama por F4, bueno, Iván ya tenía muy poco tiempo, Cheparinov jugó bastante rápido y bastante bien, conocía la línea, Iván tenía aquí ya apenas 5 minutos, mientras que Cheparinov unos 50, acabó con 50 a la par 49 o algo así. Torre B2 ya, esta posición es perdedora, se comió alfil de 5, aunque bueno, tras caballo de 8, alfil de 5, caballo de 6, tras comer B4, aquí una ventaja blanca casi se podría decir clara, cuando no decisiva, estos peones son muy fuertes, ¿no? Pero bueno, dama F4 vemos un poquito la idea, ¿no? Traemos la dama al flanco del rey y vemos que toda esta zona del flanco del rey, del rey negro, de estos peones, más el alfil, todas las piezas blancas participan en el ataque y una cosa muy importante que comentaba Gran en la transmisión, ¿no? Cuando la dama enemiga entra al ataque, si la otra dama no está cerca, es una ventaja muy importante. Vemos que la dama en C8 queda completamente fuera de juego. Entonces, bueno, torre B2 es ya una jugada desesperada, Iván no vio alfil de 5, que esto ya es, la partida ya está decidida, ¿no? Amenazando F7. Caballo de 8, a E6, perdón, a E6 decide caballo E4 y a caballo de 8 decide dama H6. De nuevo, no vale E6 por caballo E4 y se está amenazando dama por G6 imparable. Entonces, tras dama C5 y dama G6, aquí ahora, tras estos dos jaques precisos, esto para defender el alfil, caballo A4, pues decidió abandonar, ¿no? Esa posición perdida. Bueno, una pena esta derrota para Iván, una partida mala, yo creo que un poco todavía tocado por la derrota del día anterior. Y vamos a ver la última partida de la cuarta ronda. Y esta partida fue bastante extraña porque Rapport empleó una línea muy rara, alfil de 7. No es muy jugada, esto es normal en la Rubinstein después de tomar en E4, pero no antes, ¿no? Y tras caballo GF3 hizo otra idea ya mucho más rara, ¿no? Caballo F6. Aquí lo normal era D por E4 y caballo por E4. Tras caballo F6, E5, ¿no? En principio la jugada normal, también se puede jugar alfil de 3. La sorpresa es que jugó caballo E4. Había una partida, aunque me parece un poco raro, retrocediendo a D8, y bueno, esto era una partida entre Sava Balog y Radzievich en Hungría en 2002, ¿no? Un jugador sobre 2420. Pero bueno, caballo E4 parece la normal, Bruzón jugó en principio alfil de 3, la jugada pues correcta, y tras caballo por D2 alfil de 2, H6. Bueno, había aquí alguna partida todavía, la única que encontré con esta línea, un tal Leventich 2390 contra Cibulka, un jugador de cerca de 2300 del año 93, pero bueno, que jugaron alfil de 7. Aquí hizo H6, también imitando el salto G5, aunque también debilita las casillas. Hay otras ideas, ¿no? Caballo A6, A6, C5, pero bueno, esto lo jugó relativamente rápido, así que lo debía tener preparado el húngaro. Aquí en Roque, caballo C6 y ahora C3 y F5. Esto también es una jugada un poco extraña y provocativa. En un muro de piedras normal lo haces, pero cuando no te pueden tomar en... Y aquí, bueno, aquí ya torre C1 o C4 directo, como decía también Cheparinov, parece que es una clara ventaja blanca, ¿no? Porque el caballo está mal, no se puede sostener el centro con C6 y entonces hay que destruir este fuerte centro de peones. Pero bueno, Bruzón, que no estaba muy fino en este torneo, jugó E por F6 y tras dama F6 torre E1, buenas también eran dama E2 o dama C2. Tras torre E1 alfil de 6, caballo E5, aquí fue la primera vez que pensó un buen rato Rapport y jugó al final en roque largo, ¿no? Claro, la acción en roque corto tenía dos opciones para las blancas. Si caballo por D7 había que hacer tablas con alfil H2, si rey H1, dama H4, perdón, alfil H2, rey H2, había jaque y jaque continuo aquí, ¿no? Rey H1, dama H4, etc. Pero claro, también hay la opción de jugar simplemente caballo G6 y F4 con ventaja blanca o caballo G4 con ventaja blanca. Entonces se decidió por enroque largo. Aquí había una buena idea, Lázaro Bruzón ya tomó en D7, parecía buena dama E2. Tras caballo por D7 nos sorprendió un poco Rapport comiendo de rey relativamente rápido, parecía mucho más natural comiendo de torre, dejando el caballo, la casilla de 8 para el caballo y que defendiera la casilla E6. Pero bueno, tras rey D7, Bruzón jugó dama G4, aquí la dura parece alfil B5, ¿no? Con la clavada y amenazando la estructura de peones negra, también dama H5, pero bueno, tras dama G4, torre de F8, esta está bien, deja la casilla de 8 para el caballo, presiona F2 y también deja la otra torre para avanzar H5 y G5. Bruzón jugó torre 2, quizás era un poco mejor dama E2, y tras H5 decidió cambiar damas y pasar ese final. Lo consideraba ventajoso por la pareja de alfiles y una posible debilidad del peón en H5, pero no le fue tampoco muy suficiente. Aunque también se podía jugar dama H3, con el rey en el centro y quedarse, intentar atacar y abrir la posición. Tras dama G5 se cambiaron damas y ahora Rapport jugó E5. Esta jugada la consideraba dolorosa. Parece ser que había que hacer alfil por, torre por, y ahora, justo en esta posición, intentar jugar H4 y G5 rápidamente, ¿no? Si las blancas llegan a jugar G3 y H4, pues las negras estarían un poquito peor,
¿no? Vemos que aquí, por ejemplo, a G3, pues todavía se puede hacer torre F3, ¿no? Molestando un poco. Y si H4, al tocar el alfil, da tiempo después a jugar H4. Pero bueno, a E5 parece que las negras quedan un poquito peor, ¿no? Porque ahora la pareja de alfiles es un poquito mejor, el rey está en el centro y sobre todo la debilidad del peón H5. Rapport se vio un poco mal aquí y decidió jugar caballo G4. Quizás era un poquito mejor esto. Bueno, esto ya os digo, sería una buena ventaja blanca. Rapport se arriesgó con caballo G4, un poquito se vio mal a ver qué pasaba y aquí tuvo suerte que Bruzón no encontró la mejor continuación. La idea era H3 y resulta que esta línea es ventajilla blanca, ¿no? En el final parece mucho mejor, pero tras torre D1 aprovecha, se comió el peón. Si bien las blancas tienen compensación, las negras no pasan problemas, acaban devolviendo el material y consiguen las tablas, ¿no? Aquí caballo F6, buena jugada. Torre 8, devolviendo el peón, pero bueno, este final es relativamente fácil de defender y aquí decidieron ofrecer las tablas que fueron aceptadas. Bueno, pues esto ha sido todo, estas dos rondas, las rondas 8 y 9 con estas partidas, estas dos derrotas de Iván, sobre todo muy dolorosas. En la primera porque tuvo bastante ventaja, en la segunda la verdad que no jugó muy bien, y en las otras dos partidas pues también tuvieron su cierto interés, tanto teórico y para el punto de vista deportivo. Pues sin más, esto ha sido todo, se despide el maestro Fideos.